Y ya estamos grabando. Y veamos, el problema al que usted se refiere, ni siquiera pongamos esto, es este segundo, ¿verdad? Encontrar el volumen exacto del sólido limitado por encima por el paraboloide x cuadrado más z igual a x cuadrado más y cuadrado lateralmente por el cilindro tal y tal y por debajo por el plano XY. Entonces, déjenme ver si puedo hacer este. Creo que esto está todo en el primer. Sí, esto tiene que estar todo en el primer cuadrante. Voy aquí a invertir un poco el orden en el que usualmente escribimos las. Déjenme ver si puedo hacer que es x cuadrado más y menos 1 cuadrado. Entonces estamos hablando de un cilindro que tiene esto como base. Y por encima z igual x cuadrado más y cuadrado. Entonces esto es como un tazón. Okay. Y okay. Déjenme, ya les enseño. Entonces, terriblemente dibujado, yo sé, pero espero que esto les dé una idea. O sea, nosotros lo que tenemos, aquí invertí el orden. Este lo puse como Y, este es mi X y este, el de arriba es el Z, ese no ha cambiado. Entonces, esto podríamos verlo más o menos como que es el sólido que tenemos acá, ¿verdad? Profe, entonces, inicialmente, digamos, para poder hacer eso, sería bueno siempre poder dibujar la figura, ¿verdad? Supongo. Si usted tiene una intuición geométrica lo suficientemente buena como para poder visualizarlo en la cabeza sin tener que dibujarlo, qué bueno. La mayor parte de la gente, en mi experiencia, no tiene uh, esa facilidad. Sí, no, no, es que mi problema de hecho era que normalmente no estoy acostumbrado a dibujar en 3D, o sea, ni siquiera pensar en las figuras. Entonces, digamos, hay algunas figuras que cuando me dan o sea, los planos o las fórmulas, o sea, no sé cómo se ven ni siquiera. Entonces, digamos, con los ejercicios de la lista lo que hacía era como meterlo en GeoGebra para poderlo ver, pero normalmente no, o sea, no lo sé dibujar en algunos casos. Sí, en este caso, eh, sí es mejor poder dibujarlos. Déjenme ver, en este caso, este es, o sea, el cilindro es eh, x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual 1 y esto es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vemos esto, esto sería, y aquí podemos verlo de una manera que, bueno, nosotros sabemos que es la triple integral sobre la región de dv, ¿verdad? Y eso no va a ser la integral de 1 por, yo empezaría con dz, z es fácil, z va del plano XY, que corresponde a z igual 0, a la tapa es el paraboloide. Entonces va de 0 a x cuadrado más y cuadrado. Después podemos agarrar a y aquí y es un poquillo más,
Veamos. Profe, ¿Sí? Z no va de XY a eso. No, es el plano XY, no el producto XY. Ah, ok. El plano XY es el plano coordenado que corresponde a Z igual 0. Ahora veamos qué podemos ver acá. Con respecto a, bueno, de aquí podemos sacar, de esta fórmula podemos sacar que x cuadrado es igual a 1 menos y menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que decir 2y menos y cuadrado. Entonces, x va a estar entre la raíz cuadrada de x cuadrado, perdón, 2y menos y cuadrado y menos la raíz cuadrada de esa misma cosa. Entonces aquí tenemos menos la raíz cuadrada de eso a más la raíz cuadrada de eso. Y y, ¿cuáles son los límites de y? De 0 a 2. Correcto, Por básicamente el cilindro, bueno, sí, el cilindro que se está haciendo en el plano. correcto, aquí este cilindro empieza en 0 y va hasta 2. Y una vez que tomamos un y, x va a ir desde esta curva a esta curva. Y bueno, ahora el orden de los diferenciales, ya pusimos el de z, ¿cuál es el siguiente? De X y luego el de Y. Correcto, de x y después el de y. Entonces podemos hacer, la primera va a ser sencilla, la integral de 1 de z es z evaluado de 0 a x cuadrado más y cuadrado. Esto espero que sea, este paso espero que sea trivial. Menos raíz cuadrada de 2y menos y cuadrado a la integral de al 2y menos y cuadrado de x cuadrado más y cuadrado a de x de y. Y esto no es terriblemente complicado a este punto. Esto va a ser x a la 3 tercios más xy cuadrado evaluado desde y igual menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado hasta y igual más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Perdón, cometí una burrada. Disculpen, hoy ando con un dolor de cabeza grande y eso creo que me está... Aquí vamos, x igual menos raíz de 2y menos y cuadrado hasta x igual raíz cuadrada de 2y menos y cuadrado. Y después Profe, una pregunta, a la hora de plantear la integral, ¿en dónde tomamos en cuenta el xy? O sea, que estaba limitando por el debajo. el plano XY. Es que no Ajá. es la superficie de abajo no es la superficie Z igual XY, es el plano XY. ¿Qué es el plano coordenado XY? Bueno, es como que dijéramos el eje X. Si yo le digo el eje X, usted no interseca, o sea, si estuviéramos hablando de dos dimensiones y yo le digo desde el eje X hasta la recta y igual X o hasta la parábola y igual X cuadrado, usted no me va a poner abajo el X porque el eje X no representa y igual X, representa y igual 0.
Lo mismo pasa en este caso. No, el plano XY no es el Z igual X por Y. Es el plano coordenado que corresponde a Z igual 0. Ah, ok, ok. Entonces en este caso sí sería como z igual 0 cuando Entonces, ponemos el... ese es el 0 que viene acá. Ah, ok, ok. Gracias. Ok, aquí vamos con DY. Y esto, bueno, esto a este punto lo podemos ver como, veamos, raíz cuadrada de 0 a 2 de, veamos, esto sería 2/3 de 2y menos y cuadrado a la 3/2 más 2y cuadrado por 2y menos y cuadrado a la 1/2. Todo esto en dy. Y a este punto yo ya les he dicho, yo les voy a suplir una tabla de integrales, que es la misma que les puse en el quiz pasado. Entonces ya aquí se convierte en una integral. Bueno, aquí hice una simplificación. Este es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Y es esta simplificación. Entonces se hace, bueno, en este caso sí hice la resolución de todo el ejercicio, pero esencialmente lo que hacemos es un cambio de variable. U igual, y igual u más 1, lo cual quiere decir que si y va de 0 a 2, entonces u va de -1 a 1, y esto nos simplifica la integral, la dividimos en 3 partes y la del medio, aquí les explico, la del medio estamos considerando que como es una función impar evaluada en un intervalo simétrico, entonces ni siquiera la consideramos porque ya sabemos que va a dar 0. Y aquí calculamos las otras dos y vemos lo que nos queda. Y al final, o sea, al final esto es nada más, o sea, hicimos un cambio de variable que no es estrictamente necesario hacerlo, pero digamos que simplifica los cálculos y aquí ya vemos que nos da 2 pi medios, pero perdón, 3 pi medios. Como yo les he dicho ya más de una vez, yo asumo que ustedes ya saben integrar en una variable. Entonces, aunque la integral debe estar buena, para mí la parte más importante es que me sepan plantear esto de esta manera. Incluso vean que aquí arriba, cuando nosotros planteamos la integral, la planteamos como una integral triple. Mientras que aquí yo me salté ese paso. ¿Por qué? Porque es muy claro que la integral de adentro simplemente va a ser la diferencia entre los dos límites, y uno de los límites es 0, entonces va a ser nada más el límite superior. Y empiezo desde este punto. Eso es algo que me parece que sí es lo suficientemente elemental como para que no, o sea, este paso, si alguien se lo brinca, yo no tengo ningún inconveniente. Pero es plantear bien la región. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Usted tendría un inconveniente si usara el libro de tabla integrales que le pasé a Telegram? En realidad, en general no, pero prefiero que todo el mundo use una misma referencia, y el que yo les pasé, que es el que está ahí, honestamente yo no les voy a poner ninguna integral que no se pueda resolver acá, y creo que es más fácil buscar 4 páginas que un libro de ¿cuántas páginas tenía? Como 300, el que usted me mandó. Cerca, 271. Ok, sí, es un libro mucho más grande. Entonces, si alguien no encuentra algo acá y quiere ir a buscar ahí, pues perfecto. Pero este me parece que es mucho más pequeño, son solo 4 páginas, y no espero que, o sea,
No espero que necesiten ninguna fórmula que no esté acá. Por eso es que recomiendo esta tabla de integrales que yo se las mandé la vez pasada, igual se las mando ahora para este quiz, igual se las mando el miércoles para el examen. Profe, ¿existe la posibilidad de hacer el problema con coordenadas polares? Es este con coordenadas polares. Sí. ¿Qué? ¿Para qué? O sea, primero serían coordenadas cilíndricas, no polares. Aló, Eh, aló. ajá. Profe, es que es por el tema, por ejemplo, a mí la duda que tengo es que el círculo ya no está centrado en el origen, sino que está centrado en 1, 0. ¿Cómo hace uno para pasar, digamos, este tipo de curvas? Digamos que estamos en el plano X0, XY, y ahí hay un círculo, ¿verdad? Y ese círculo está corrido, digamos, en 1 y 0 con radio 1. ¿Cómo hago yo para pasar eso? Que, por ejemplo, en nuestro caso rectangular sería raíz de 2y menos y cuadrado, eso a, digamos, a coordenadas polares. ¿Cómo uno se enfrenta a un problema de ese tipo? Porque si fuera centrado en el origen, es súper fácil, es de 0 a 2pi y de 0 a 1, ¿verdad? Que es como uno recorre el círculo estando centrado. Si está corrido, ¿cómo hace uno eso? Eso yo también tengo la consulta de si es posible o si, por ejemplo, podría en este caso simplificar o no. No sé, es que ese es el punto. De hecho, yo pasé todo el fin de semana luchando con esa parametrización o con ese cambio variable. Ok, en este caso sería como pensar, veamos, ¿cómo haríamos? Nos simplifica en algo, porque vean, o sea, el asunto acá está que si, o sea, si usted, si usted hace un cambio de variable que centre su eje de coordenadas en el punto 0,1,0, entonces esta le queda muy bonita porque esta sería nada más el círculo unitario y sería R de 0 a 1, pero esta se le complica un montón, ¿verdad? Profe, ¿Sí? creo que sí hay una manera, pero no es fácil. Y no sé qué también queda la integral. Creo que la integral sí queda difícil, pero si mi memoria no falla, era aplicar el cambio de variables tradicional, x igual a r coseno y y igual a r seno. En la parte del cilindro, lo que queda es un radio en función de un ángulo. No me acuerdo si lo que queda es coseno o si lo que queda es seno. Creo que lo que queda es seno. Sí, Creo que sí, queda r igual a seno. eso yo sé, yo entiendo a dónde va. Veamos. eh, Sí, disculpe, profe, el problema es cómo hace uno, o más o menos, cómo daría luz, ya sea que uno vaya a tardar 3, 4 horas en esto, ¿no? ¿Cómo daría luz para convertir, digamos, un cilindro no centrado en el centro? Porque, por ejemplo, ciertamente, si uno hace una traslación y centra digamos, el cilindro, esa parte se vuelve simple, pero la otra complicada. Pero también, digamos, si uno no la traslada y trabaja directamente con x cuadrado más y cuadrado, que es la función de techo, y si uno lo pasa a coordenadas polares, eso es r cuadrado, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta, digamos, mi pregunta, más allá del problema en sí mismo es, cuando yo tengo x cuadrado, vamos, tengo un círculo que está corrido, digamos, de alguna forma, ¿cómo encuentro yo los límites de integración en un caso así, digamos, que sea solamente en 2D? No tiene por qué ser ni siquiera este problema, puede ser algo mucho más sencillo. Un 3D donde uno tiene el círculo desplazado y tratar de encontrar los límites en polares de ese círculo desplazado. sí, ahí tiene que jugársela a cada. O sea, no es un tipo de problema donde necesariamente haya eh, ah, una respuesta inmediata. O sea, aquí, por ejemplo, usted diría R, o sea, es sencillo, es
más o menos sencillo, es que aquí ya me quedé sin espacio, pero es más o menos sencillo ver, déjenme ver si me traigo esto para este lado y hacemos, que traigámonos esto y ya le borramos todo lo que tiene a la par. Copiémoslo. Ay, no, era copiarlo, no pegarlo. Copiémoslo y peguémoslo acá y ya vemos a qué nos referimos en este caso. Hagámoslo un poquito más pequeño y borremos unas de las cosillas que tiene por acá. Entonces, ¿qué sucede? Usted en este caso, esta corresponde a la curva a x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual 1. Entonces, si usted hace y uno sabe que el radio va desde 0 hasta el punto de esta curva. Entonces usted quiere decir, ok, ¿qué es lo que me limita el radio? Pues veamos que esto sería R. O sea, son todos aquellos puntos para los cuales esto se cumple de esta manera. Entonces tenemos R cuadrado coseno cuadrado de zeta más R seno de zeta menos 1 todo cuadrado, todo esto menor que 1. Y ahí es empezar a ver cómo hace uno para deshacerse del... o sea, para que el radio le quede en términos menor que algo. Entonces, en este caso, veamos, usted aquí tendría R cuadrado coseno cuadrado de zeta más R cuadrado seno cuadrado de zeta más 2R seno de zeta más menos 1. No, más 1 menor o igual que 1 y este es un menos. Menos. Entonces, esto, bueno, esto se le convierte nada más en R cuadrado y esto de acá, esos unos se van a cancelar. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Le queda a R cuadrado menor o igual que 2R seno de zeta, donde R tiene que ser positivo porque va de 0 a algo. Entonces lo podemos cancelar y esto me queda R menor o igual que 2 seno de zeta. Esto no está tan terrible, ¿verdad? Porque entonces acordémonos que este de aquí arriba era la superficie z igual x cuadrado más y cuadrado, que es r cuadrado. Entonces, la triple integral sobre la región R de V me va a quedar la integral triple de, en este caso, R es el jacobiano y tenemos que R va de 0 a 2 seno de zeta de R. Zeta, ¿de dónde a dónde va? Esa es una buena pregunta. Zeta, ¿de dónde a dónde va? De 0 a pi. De 0 a pi. ¿Por qué de 0 a pi? Queda media vuelta. Ok. O sea, empezamos desde acá y vamos, y cuando llegamos acá, esencialmente lo que hemos dado es media vuelta del ángulo. Entonces, zeta va de 0 a pi. Y opa, acabo de darme cuenta de algo. Si a ustedes les pasa esto, pues lo pueden resolver después. Okay. Si ustedes llegan acá y dicen, ok, esta es zeta, y después, ¿de dónde a dónde varía z? De 0 a r cuadrado. Y aquí tenemos un gran problema.
eso no tiene sentido porque usted no puede integrar con en función a una variable que más afuera la integral depende de esa variable. Entonces, en este orden no tiene sentido, pero yo lo pondría en el siguiente orden. Yo lo pondría, cambiaría esto. Yo cambiaría esto al siguiente orden de 0. Bueno, R. Y veamos, esta depende de R cuadrado. Y esta es Z. Entonces, el primero que pondría es de Z, que va de 0 a R cuadrado. Y después de eso, la siguiente es R, que depende de zeta. Entonces, esto va de 0 a 2 seno de zeta. Y este es R. Y por último, zeta, que va de 0 a pi. Y este es de zeta. Entonces, aquí vemos que ninguna variable, ningunos límites de integración dependen de una variable que esté integrada más adentro. Y ya ahí, pues, resulta que esto podemos hacerlo rápidamente. Me da de 0 a pi, de 0 a 2 seno de zeta. Y cuando integro R con respecto a Z, me queda R por Z, evaluado desde Z igual 0 hasta Z igual R cuadrado. ¿Qué me queda como integrando? No, R3 de R de zeta. Aquí podemos, esto nos daría la integral de 0 a pi de R a la 4 entre 4, evaluado desde R igual 0 hasta R igual 2 seno de zeta, y después integramos con respecto a zeta, y esto nos va a quedar la integral de 0 a zeta de 2, bueno, en 0 va a dar 0 y arriba tenemos 2 seno de zeta, lo elevamos a la 4, nos va a quedar 16 seno de zeta entre 4. Esto va a ser 4, que puedo poner aquí afuera, seno a la 4 de zeta, y perdón, esto de acá es un pi. Y nuevamente, ya a este paso yo ni siquiera me preocuparía de esto. Yo me iría a ver cuál es la integral de una potencia del seno, que eso debe estar en algún lado por acá. Seno cuadrado, seno a la n. Seno a la n, aquí nos da una fórmula general. Esto sería, voy a copiar la integral en otra página, porque ya se me acabó el espacio. 4 integral de 0 a pi de seno a la 4 de zeta. Y lo que nos dice esto es que la integral, antes de poner los números, sería un cuarto. Estoy usando la integral 29 menos un cuarto de seno a la 3 de zeta por coseno de zeta más 3 cuartos integral de seno cuadrado de zeta. Después nos preocupamos por los límites, pero esto fue usando la fórmula que acabamos de ver. Por aquello es claro que cuando hacemos este término se nos va a cancelar. ¿Por qué? Porque seno de pi y seno de 0 es 0. Correcto. El seno en los dos límites, cuando evaluamos, va a ser menos un cuarto por 0 por, bueno, sabemos que es 1, pero es algo por 0 por algo más. No importa qué son el algo y el algo más, esto le va a dar 0 tanto en 0 como en pi, tanto en zeta igual 0 como en zeta igual pi. Seno me va a dar 0, entonces seno a la 3 es 0. Esto se me cancela. Y por cierto, yo cometí un error.
Vean que aquí tenía un cuarto, un 4 acá. Entonces, esencialmente, aquí lo que me quedaba era nada más un menos y aquí me quedaba 3 seno cuadrado de zeta. Entonces, nuestro volumen, el volumen que estamos buscando es igual a 3 por la integral con los límites apropiados, que aquí no cambiamos de variable, entonces son los mismos límites de seno cuadrado de zeta de zeta. Y veamos qué nos dice seno cuadrado de zeta. Esto va a ser igual a 3 medios por zeta menos menos 3 cuartos por seno de 2 zeta. El C igual no lo volamos, ¿verdad? Porque cuando evaluemos se nos va a cancelar. Entonces nos queda esto evaluado desde zeta igual 0 hasta zeta igual pi. Y nuevamente esto se nos cancela porque seno de 2 zeta, o sea, cuando evaluamos nos queda seno de 0 y seno de 2 pi. En ambos casos este me da 0 y del otro lado me queda 3 medios de pi. Que es exactamente lo que nos había dado la vez pasada, salvo que yo haya metido las patas en algún lado. Bueno, no, es que este no lo terminamos de resolver acá. Lo resolvimos acá y nos daba precisamente 3 pi medios. Entonces, resulta que no estaba tan complicada. Yo honestamente, yo les digo, cuando yo la resolví, yo la vi, yo dije, bueno, puede que se nos complique un poco hacer esa sustitución, pero honestamente me parece que no se nos complicó tanto. No necesariamente esto sucede todo el tiempo, ¿verdad? Puede que se les complique un poco. La única forma de saberlo es hacer la integral. Prof, Ujú. una pregunta. Había un ejercicio, el último, y había otro más que involucraban, digamos, una parte elipse y una parte de cilindro de base elíptica. Okay. Entonces busqué, digamos, coordenadas elípticas para no tener que integrarlo de la manera tan complicada que se pedía. ¿Cree que se puede hacer en el examen? Ese y otro más. Este no era tan difícil, pero el otro sí era un poco, la integral quedaba mucho más difícil. No recuerdo en este momento cuál era. Es uno con base elíptica. Creo que era el 9. Sí, el 9 era. Ok, ¿cuál fue el problema que encontró? Bueno, las coordenadas que encontré para poderlo integrar fácilmente era x igual a AR coseno de zeta, y igual a BR seno de zeta, donde A y B eran los semiejes correspondientes a la elipse. En este caso yo puse A igual a 3 medios y B igual a 3. Entonces el problema se solucionaba muy fácil porque a la hora de encontrar el jacobiano Sí, eso era... le da una constante. Creo que la constante debe ser 1 medio o 3 medios, algo así, pero en fin, eso es calculable. Entonces, hagámosla de esa manera. Usted está viendo, entonces es el sólido limitado a los lados por 4x2 más y2 igual 9 y por los planos z igual 0 y z igual y más 3. Entonces, acá. Entonces, si le entiendo su idea es la siguiente, y me parece que es bastante apropiada.
si vemos aquí, pongamos esta como Y para que nos sea más fácil, esta como X y esta como Z. Entonces, por un lado, los planos que usted está, que se tienen que considerar son XY y X igual Y más 3. Entonces, hagamos más bien Y un poco más largo. Y en este caso lo que estamos haciendo es que un plano va a ser aquí 3 y 3, por supuesto nuestra escala, y claramente esto es todo el plano que va para acá. El otro es el plano X igual 0, y a los lados está, veamos esto, en X igual 3 medios y Y igual 3. Entonces sería algo como acá y como acá. Déjenme cambiar de color para que poder diferenciarlo un poco mejor. Entonces nosotros vamos de acá. Y no, esto no me va a quedar así. Esto de hecho sí llega justamente. Vamos a ver. Como habíamos dicho, este se iba así y aquí. Y este sí llega hasta el final, ¿verdad? Hasta el punto acá. Entonces, usted lo que está sugiriendo, o sea, una de las formas de hacerlo que me parece no es necesariamente tan complicado, es decir, bueno, por un lado, usted va a tener Z entre 0 y Y más 3. Y va a estar entre 9 menos 4x cuadrado, raíz cuadrada negativo y x y raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Si lo hace de esta manera, no me parece que le vaya a quedar algo profundamente complicado. Bueno, y en este caso, x va de menos 3 medios a 3 medios. Pero usemos su sugerencia. Nosotros podemos ver que esto se simplifica a 4. Esto se va a simplificar a 2 tercios x cuadrado más y tercios cuadrado igual 1. Entonces podemos hacer x igual a 3 medios r cosita y y igual a 3 r sensita. Ese es el, bueno, y en este caso z lo dejamos tal cual. ¿Es esto lo que usted está, a lo que se refiere? Sí, justamente eso. Sí, entonces sí, o sea, usted hace el jacobiano en este caso y le va a quedar veamos. El jacobiano es muy parecido al de, Sí, al menos de 3 r cilíndrico con polar. r sensita. 3r cosita. 3 medios r. Perdón, sin el r. Aquí nada más me queda cosita. Y aquí me queda 3 sensita. Entonces, cuando usted hace el jacobiano acá, le va a quedar a 9 medios. Este es el jacobiano.
Y aquí es cuestión de poner los, bueno, no voy a resolver la ecuación, pero, perdón, voy a plantearla, pero no la voy a resolver. En este caso, yo pondría adentro a Z, y porque yo sé que Z va de, bueno, el jacobiano que es R, perdón, el jacobiano que es 9 medios por R, empezaría por dz porque z va desde 0 hasta 3R cos z más 1. Después integro con respecto a las otras dos, son bastante sencillas. Las otras dos, de R va de 0 a 1, y de z va de 0 a 2pi. Y bueno, es resolver esta integral. Entonces sí puedes resolverla de esa manera. Aquí le va a quedar, o sea, adentro le va a quedar en términos de R y cositas. Sí, me parece que lo que le queda no es particularmente complicado. O sea, el primer integrando, o sea, le va a quedar a 9R cuadrado cuartos evaluado de 0 a esto que tiene acá. Entonces le queda una fórmula notable. Usted la expande y, perdón, y esto no es 1, esto es 3. Usted la expande y de ahí le quedan unas integrales con R y coseno, donde puede partirlo en varias integrales que son separables. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo bien, gracias, profe. Entonces, la pregunta era que si se podía hacer en el examen un sistema coordenado que tal vez no se haya visto en clase. Mientras conozco usted otro indique más. cuál es el cambio de variables que está haciendo y haga el cálculo del jacobiano, todo está bien. Ok, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con el 13 de la práctica. El 13 dice, encuentre el centroide de la región cuyos puntos satisfacen a 0 menor o igual que x menor o igual que y menor o igual que 2 menos x cuadrado. Ok, veamos cómo... X es positivo. Okay. Entonces, y queremos el centroide. Se me hace que aquí lo más complicado va a ser caracterizar la región, y yo sugiero en este caso que hagan el dibujo. Entonces, aquí veamos, y es mayor o igual que x, entonces tomamos la recta y igual a x, y tomamos la parábola y igual 2 menos x cuadrado. Entonces esto es 2, y aquí raíz de 2, y hacemos esta parábola. Ciertamente esta parábola se va para acá, pero ¿por qué no consideramos este lado de la parábola? O sea, nuestra región, aquí la podemos indicar, nuestra región es esto de acá y esto de acá. Esta es nuestra región. ¿Por qué no consideramos este lado? Porque X tiene que ser ser mayor que positivo. 0. Porque X es mayor que 0. Perfecto. Entonces, aquí el área va a estar dada desde de y desde X hasta 2 menos X cuadrado. Y
Bueno, y X, hay que encontrar este punto, por lo menos el X que corresponde a este punto. Y ese X va a ser el que satisfaga X igual 2 menos X cuadrado, que es lo mismo que decir X cuadrado más X menos 2 igual 0. Menos B más menos, aquí posiblemente va a ser la raíz positiva, raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC entre 2. Esto me va a quedar, la raíz positiva va a ser, veamos, aquí tenemos 9, 3, menos 1, 2 medios, esto es 1. Y del otro lado me va a quedar menos 1 menos 3 es menos 4 medios. Claramente esta no es, porque X tiene que ser positivo. Entonces esta nos queda la integral de 0 a 1. Y ya cuando ustedes hacen, pues ya saben que la coordenada en X del centroide va a ser con esos mismos... aquí me falta poner el de X, perdonen. X entre el área. Y Y va a ser lo mismo, nada más poniendo Y aquí. Y bueno, y el resto ustedes lo pueden hacer. Eso es terminar el proceso de integración. Pero esencialmente yo creo que la parte más, o sea, que tiene más cuidado de esto es encontrar cómo determinar esa región. Sí, profe. Y para finalizar, de mi parte, la 20. La 20, veamos, la 20 era la que decía, ok, esta de hecho la hicimos hoy en la mañana en consulta, pero esencialmente lo que yo sugiero ahí es que encuentren las ecuaciones de que nos dan déjenme Del cambio variable. Exactamente. Voy a importar una cosa del archivo de... Lo que pasa es que mi tableta es tan viejita que está un poco lenta. Se suponía que hoy me tenía que llegar una nueva tableta, pero parece que está todavía en aduanas. Déjenme ver ya. Okay. Okay. Copiamos esto. Y ya se los enseño. Okay. Limpiemos un poco lo que quedó ahí como superfluo y aquí me hace falta, esto es dos X más Y. Okay. Entonces, esto donde P1, P2, P3 y P4 son en este orden. O sea, este es P1, este es P2, este es P3 y este es P4. Entonces, nos queda esta región. O sea, el rectángulo del que estamos hablando es este rectángulo de acá, que sus lados están en las rectas dadas por estas ecuaciones respectivamente. Entonces queda muy sencillo porque
el cambio de variables que hay que hacer es esencialmente en cualquier orden que ustedes lo quieran ver, va a dar lo mismo, u igual x menos 2y y v igual 2x más y, donde u en este caso va a estar entre 1 y 4 y v va a estar entre 1 y 3. Y si vemos o sea, nosotros nos quedaba la integral sobre la región de x menos 2y sobre 2x más y de a. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar el jacobiano. El jacobiano, acuérdense que usualmente es como tener x en términos de u y v y sacar las derivadas, pero hay una cosa que no la hemos conversado, pero es cierta, que cuando nosotros, ustedes se acuerdan algo que decía que si ustedes pueden localmente expresar y como f de x o x como g de y en la misma curva, entonces dx de y va a ser el inverso multiplicativo de dy de x. Pasa lo mismo con los jacobianos. Entonces, si ustedes hacen este jacobiano, le va a quedar 1 menos 2, 2 menos 1, 2, 1, perdón. Y si ustedes sacan esto, el jacobiano les da aquí 1, perdón, aquí, sí, este jacobiano les da 5. Entonces, el jacobiano que estamos buscando es simplemente un quinto. Y en este caso, esta integral terminaría siendo la integral de v es el denominador, u es el numerador. Entonces, u entre v de u de v. U va de 0 a 4, V va de 0 a 3 y esto es completamente separable. Nos queda integral de 0 a 3 de dv entre v por la integral de 0 a 4 de u de u. Podemos hacerlo, esto es logaritmo de v evaluado desde v igual, perdón. ¿Qué error cometí acá? Profe, tengo una duda. Cuando usted ha indicado que iba de 1 a 3 y de 1 a 4. Ese es el error que acabo de cometer, que me di cuenta. Es de 1 y 1. Por eso, porque, claro, yo me di cuenta y iba trabajándolo y me di cuenta cuando vi que iba a tener que evaluar el logaritmo en cero, que eso no tiene sentido. Entonces me puse a ver qué era lo que tenía hacia atrás y me di cuenta de ese error. U igual 0, perdón. Profe, ¿Sí? creo que le faltó el jacobiano en la integral. Tiene usted toda la razón. Acabamos de hablar del jacobiano. Es un quinto, entonces nos queda un quinto por acá. Nos va a quedar esto por un quinto. Desde u igual 1 hasta u igual 4. Esto va a ser un quinto. Logaritmo evaluado de 1 a 3. Logaritmo de 3. Y u cuadrado medios evaluado de 1 a 4 sería 16 medios, que es 8 menos un medio, entonces nos quedaría 15 medios. Y cuando simplificamos, el 5 de acá nos cancela un 5 del 15 y nos queda 3 medios por logaritmo de 3. Pero en sí, el punto aquí fundamental es encontrar la región, o sea, encontrar de qué manera la región se expresa de una forma algo más simple. Quizá nosotros hubiésemos...
usualmente cuando uno le dice, ok, resuelva esta integral en términos de un cambio de variable, pues lo que hay que hacer es encontrar el cambio de variable, sacar el jacobiano de ese cambio de variable y hacer el cambio de variable y hacer la integral. Ahora, hay dos cuestiones que ustedes pueden encontrar. En este caso, nosotros tenemos el integrando, que es este, y la región. Resulta que en este caso, tanto el integrando como la región con este cambio de variables nos queda algo sencillo. Sin embargo, a veces hay un cambio de variable que le hace a uno la función sencilla, pero la región fea, y otro cambio de variables que le hace a uno la región un poco más sencilla y el integrando un poco más complicado. Yo les recomiendo que si ustedes tienen, o sea, que escojan región sencilla en vez de integrando sencillo. Por supuesto, eso no es un teorema, eso es una regla empírica que uno aprende después de hacer muchos casos. Pero sí, si ustedes ven que hay un cambio de variables que le da una región sencilla y un integrando complicado, y otro cambio de variables que le da un integrando complicado, un integrando sencillo, pero la región complicada, váyanse por la región simple. Eso les va a ayudar un montón. Profe, me perdí un toque con el jacobiano. ¿Por qué quedaría un quinto y no 5? Ok. ¿Cómo calcula usted el jacobiano? Sí, con las derivadas parciales y el determinante de la matriz. ¿Las derivadas parciales de qué? En este caso, de U y V. No. Con respecto a... De X y Y con respecto a U y V. Acuérdese que cuando usted hace X igual R cos zeta y Y igual R sin zeta, ¿cuáles son las derivadas que usted hace para sacar el jacobiano? Sí, derivada de X con respecto a R Y a y zeta. derivada de... Entonces, usted aquí necesitaría despejar X y Y con respecto a U y V. Y usted puede hacer eso y sacar el jacobiano directamente, pero también está el hecho de que, sí, el jacobiano, cuando usted se va, ¿cómo le digo? Cuando usted va de X a Y a U y V, tiene un jacobiano, y cuando va de U y V a XY, tiene otro. Esos dos jacobianos son inversos multiplicativos. Entonces, lo que podemos hacer es, si nosotros sacamos el jacobiano directamente a partir de aquí, lo que estaríamos diciendo es el jacobiano que nos permite el cambio de variables de empezando en U y V, reemplazarlas por X y Y, y ese es el que nos da el 5 que tenemos aquí. Pero usando ese resultado de que el jacobiano para el otro lado va a ser el inverso multiplicativo, pues nada más tenemos que el jacobiano sería un quinto. Ok, sí, eso era. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces Profe, en el chat dicen que sí pueden resolver a 16. la 16, veamos chat. Ok. Veamos la 16, ¿qué era lo que decía? La 16. Bueno, acuérdense que aquí esto era 9, no 0, que nunca hice la corrección en el archivo, me disculpo. Pero, ok. Tenemos X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 9. Y X cuadrado más Y cuadrado igual 4. Entonces, queremos el volumen común a esos dos sólidos. Entonces, veamos un sólido. Dibujemos los dos sólidos por separado para ver si
sí hace un poco más claro el asunto. Uno de los sólidos, el cilindro, va a ser algo. O sea, el cilindro es bueno, aquí está terriblemente mal dibujado. Esto se supone que es una recta, ¿verdad? Déjenme ver si podemos arreglar esto un poco. Esto debe ser recto. Y dibujémoslo aquí. Entonces aquí tenemos el cilindro, donde estos dos aquí. Y el otro sólido es mismo eje coordenado. Y aquí simplemente nos vamos hasta 3. Y podemos dibujar. O sea, esencialmente es la esfera de radio 3. Entonces, esencialmente lo que queremos es poner estos dos juntos en el mismo sistema coordenado y ver qué es la parte que está dentro de ambos. Entonces, nuevamente, a veces desearía ser mejor dibujante para esto e incluso que, porque vieran que aunque no es que en la pizarra sea buenísimo, dibujar sobre una pizarra es más fácil que dibujar sobre una tableta, pero tratemos de combinarlos. Entonces, aquí tenemos más bien aquí. Y tenemos el horriblemente, déjenme tratar de hacerlo un poquito menos feo. Entonces, esto, lo que vamos a tener es una cierta intersección acá, una cierta intersección acá, que no nos va a quedar muy bien dibujado, y es todo esto. Entonces, en este caso, una forma de pensarlo es hacerlo directamente con las coordenadas que tenemos, pero yo diría que en este caso es mejor cambiar a coordenadas cilíndricas, no necesariamente esféricas, porque aquí tenemos un cilindro y es más fácil expresar una esfera en coordenadas cilíndricas que un cilindro en coordenadas esféricas. Entonces, nosotros vamos a tener que... nosotros tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 9. Eso va a estar expresado como z menor o igual que raíz cuadrada de 9 menos r cuadrado y mayor o igual que menos raíz cuadrada de 9 menos r cuadrado. Y la parte bonita es la siguiente. R está entre 0 y 2. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de este cilindro. Y zeta está entre 0 y 2pi. Entonces, el volumen que estamos buscando nos quedaría expresado como la integral triple del jacobiano, que es R, de coordenadas cilíndricas. En la primera que vamos a integrar, o sea, no podemos integrar z después de R. Y como R y Z son independientes, entonces
yo diría que el primero es de z y iría de menos raíz cuadrada, menos esa raíz cuadrada hasta más esa raíz cuadrada. Entonces ahí pueden terminar después R o Z en el orden en el que quieran, ya las otras dos no importan. Esto podría ser de 0 a 2 y después de Z de 0 a 2pi. Y ya está, este es el volumen y ahí ya lo que tienen que hacer es resolver la integral. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profe, él integrando quedaría la raíz de 9 menos r al cuadrado, ¿verdad? Correcto. Profe, si Integrando fuera, 2 raíz de 9 menos r al cuadrado. O sea, si usted hace el primer paso, esto sería la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2 de 2r por 9 menos r cuadrado de r de z. ¿Por qué el 2, profe? Bueno, es que ahí estoy viendo un video y más o menos con eso me guié. Y sin el 2 solo sería la primera mitad del cilindro. Tiene usted razón. Aquí el 2 no va. Ok. Y de hecho tampoco va el R. No, el R sí va. No, sí, el 2R. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué le quedaría aquí cuando usted integra? Le quedaría RZ, o sea, R es una constante con respecto a Z. Entonces aquí lo que integra le quedaría RZ integrado desde Z igual esta raíz hasta Z igual, o sea, desde Z igual menos la raíz hasta Z igual más la raíz. Entonces sería el de arriba menos el de abajo, pero el de abajo es igual al de arriba salvo por un menos. Y menos por menos es más. Entonces tendría este más este, 2 veces la misma raíz. De ahí le sale el 2 veces la raíz y el R es el mismo R que tenemos acá. Sí, tiene sentido, porque si usted no pone el 2, sería solo la parte de arriba. Parte del cilindro arriba. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con la 15 sí tenía un poco de problemas, cómo plantear como los límites. La 5 dice, encuentra el volumen del sólido acotado por debajo por este parabeloide y por encima por Z igual 9. Sería un cono cortado en 9. No es un cono, es un paraboloide. Okay. Esto va, hagamos más o menos el dibujo aquí abajo. Bueno, ya les comparto esa parte de la pantalla. Entonces, paraboloide Z igual okay. Veamos más o menos cómo nos queda aquí. Entonces, aquí estamos, tenemos el paraboloide que es como un tazón y cortamos donde este es Z igual 9 y este dijimos que era Z igual X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, esto sería, sí, una triple integral. Si usted lo hace directamente acá, sería la integral desde, podemos hacerlo también en coordenadas cilíndricas, porque veamos que lo que nos queda aquí abajo, cuando proyectamos eso, es el círculo de radio 3. Entonces, en coordenadas cilíndricas tenemos el R, y lo primero que vemos es que Z va por debajo del paraboloide, es decir, por debajo R cuadrado y por arriba 9. Y el radio aquí va de 0 a 3 y el Z va de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque estamos dentro de este círculo y este círculo es cuando
X cuadrado más Y cuadrado igual 9, eso es el círculo de radio 3. Entonces, este sería el volumen de Z, de R, de Z, en ese orden. Y pues ahí ya es hacer la solución correspondiente, que no es particularmente difícil. Pero sí, ¿Por qué iría de R2 a 9, profe? porque ¿cuál es la superficie de abajo, la que está limitando la región por debajo? Z igual X cuadrado más Y cuadrado. ¿Eso qué es en coordenadas polares? R2. R2. Y el de arriba es Z igual 9. Entonces, como Z no lo estamos cambiando, va de Z igual R cuadrado a Z igual 9. Así, gracias. Ok, aquí sí, terminamos acá para poder ponerles el quiz. En menos de 10 minutos lo tienen arriba y nos vemos el miércoles también. El miércoles, por si quieren, en la mañana, toda la mañana hay una actividad que estamos organizando el CIM y el CIMPA en conjunto para el 50 aniversario. Va a ser por Zoom. Y nos vemos entonces el miércoles. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.